hace un poco más de 2000 años, esa tumba estaba vacía, amados. Esa tumba era testigo del poder de Dios. Muy temprano en la mañana, dicen los evangelios, las mujeres fueron a ver a la tumba y fue algo sorprendente, amados, porque encontraron que Jesús había cumplido su palabra. Al pie de la letra la estaba cumpliendo. Se levantó al tercer día y hubo gran victoria, amados. En el ámbito espiritual fue una derrota definitiva al enemigo de nuestras almas, al diablo. Fue una derrota definitiva a la muerte. Amén. Así que gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Dele un aplauso al Señor, claro que sí. Yo quiero invitarte a ponerte sobre tus pies y hacer una oración juntos. Y vamos a orar. Dios, te damos gracias por la resurrección. Gracias, bendito Jesús, por venir y salvarnos en aquella cruz. Y gracias por levantarte, gracias por ser obediente, porque el Padre vio agradable tu sacrificio, Jesús. Y gracias, Señor, por esta gracia que nos das de creer en ti, que así como tú te has levantado de entre los muertos, todos los que hemos sido unidos a ti, somos levantados a una nueva vida y seremos levantados a una vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra, Señor, sea simbrada en nuestro corazón. Oh Dios, que tu palabra pueda dar un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias a Dios. Quiero invitarles a poner de fondo la tumba vacía, muchachos. Pongan la tumba vacía. Ven, por favor. Ha sido glorioso lo que Cristo ha logrado, amados, por nosotros. Lo que Cristo con su sacrificio y su resurrección ha logrado en nosotros. Hemos estado reflexionando sobre algunos de los beneficios ganados por Cristo en la cruz. Y hemos estado estudiando miércoles, los que vinieron el miércoles, los que vinieron el viernes. Pudimos estar celebrando la Santa Cena. Y hemos estado meditando en estas grandes bendiciones ganadas por Cristo en la cruz. Salvación, ¿recuerdan? Redención, expiación, propiciación, justificación y adopción. Y todo eso, amados, son los beneficios que tenemos aquellos que hemos decidido abrazar la fe en Jesús con todas nuestras fuerzas. Todos esos beneficios pueden ser reales en tu vida, en mi familia, en tu familia. Y hoy yo quiero hablarte de la séptima doctrina de la cruz. El séptimo beneficio que obtenemos en Cristo. Y es que Jesús nos ofrece resurrección. Dile al que está enseguida de ti: Jesús está vivo, hermano. Jesús no está muerto, Él está vivo. 1 Corintios 15, 20 y 23 al 23 dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos en Cristo son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Amados, la resurrección de Cristo nos habla que así como Él resucitó, así como el Padre lo levantó de la muerte, amados, Él es el primogénito de la creación. Luego los que hemos creído en Él también seremos levantados como Él fue levantado, amados, cuando Cristo venga por nosotros. Porque Jesús resucitó, tú y yo podemos resucitar, amados. Tú y yo podemos tener vida eterna. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un aplauso si usted lo cree, por favor. Al resucitar Cristo, amados, Dios el Padre estaba en efecto diciendo que aprobaba la obra de Cristo de sufrimiento y de muerte por nuestros pecados. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios lo levantó de la muerte? Porque aprobó su sacrificio. El Padre aprobó que esta tarea de Cristo estaba consumada y que ya no había ninguna necesidad de que Cristo permaneciera muerto. Ya el pecado había sido pagado en esa cruz. Ya nuestra culpa había sido saldada en esa cruz. Ya no tenía por qué permanecer muerto. Se cumpliría la escritura que al tercer día resucitaría. Ya no quedaba penalidad que pagar por el pecado. Ya no había que cargar más con la ira de Dios. Ya no había más culpa ni deuda que pagar. Todo había quedado completamente pagado, iglesia. Y no quedaba ninguna culpa. Dios estaba diciendo mediante la resurrección de Jesús: apruebo lo que se ha hecho, hijo. Tú eres bien recibido en mi presencia. Levántate. Y se levantó. Se levantó de la muerte. Y vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 1 al 9. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién es el discípulo a quien Jesús amaba? Es Juan. Y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro, y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, al que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Amados, qué glorioso día estamos recordando. Qué glorioso día hoy estamos meditando en este hermoso suceso, en esta palabra como fundamento de nuestra fe. Dice el apóstol Pablo que sin resurrección vana sería nuestra fe. Pero Jesús vive, y por eso nuestra fe tiene sentido y es poderosa para salvación. A todo aquel que en él cree, amados, el Señor da vida eterna y levanta de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Ahora, es muy impresionante cómo estos dos discípulos, Pedro y Juan, encuentran las envolturas de lino y encuentran también el sudario enrollado aparte. ¿Se han puesto a pensar por qué el Evangelio narra esto? La Biblia nunca nos dará un dato ocioso, amados. La Biblia nos enseña en cada punto, en cada palabra, en cada tilde, en cada coma, en cada punto, amados, nos enseña
algo del carácter de Dios. Según la tradición judía, la relación entre siervos y amos era una relación muy respetable. El siervo prepararía para su amo la mesa de la manera en que su amo se sintiera honrado, respetado. La prepararía como al amo le gustara. Y cuando este amo judío se levantara por alguna razón de la mesa, satisfecho o habiendo acabado sus alimentos, él enrollaría su lino. No podría, ahí era como una servilleta. Pero si el amo se levantaba iba a algún lugar a atender algún pendiente y sabiendo que iba a regresar otra vez a esa mesa, enrollaría esa sábana, esa servilleta, de una manera especial, diciéndole este mensaje a su siervo: voy a volver, no he terminado. Y con la resurrección de Jesús, amados, cada detalle Jesús está diciendo: voy a volver por mi iglesia. Así como me levanté de la muerte, así como cumplí mi palabra. Los discípulos no sabían, no entendían. Cuando Jesús dijo: voy a destruir este templo y al tercer día lo levantaré, ellos dijeron: ¿va a destruir el templo? Nuestro templo ceremonial lo va a destruir. Él se refería a su cuerpo, amados. A Jesús no le quitaron la vida. Jesús puso su vida en rescate por nosotros. Y así como cumplió su palabra que se levantaría al tercer día, Él va a cumplir, amados, su promesa y su palabra de venir por nosotros un día, por su iglesia. Ahora, si tú te has preguntado o te han preguntado cuál es la evidencia, una de las evidencias históricas, físicas en las que podemos basar que la resurrección fue real, es la siguiente. La tumba estaba vacía, amados. La piedra era inmovible para un grupo de mujeres o de hombres sin la experiencia de rodar esa piedra. Tenía un sello romano, estaba custodiada, pero sobre todo, amados, la evidencia histórica de que el cuerpo del Señor no fue sustraído por vandalismo o para lucrar es la siguiente. Las especias aromáticas que estaban en el lienzo y en el sudario de Jesús eran carísimas, amados. Carísimas. Incluso hay algunos que han dicho que la mirra que los reyes de Oriente le llevaron cuando Jesús era pequeño, generalmente en la época navideña pensamos que fue en el tiempo del nacimiento, pero realmente los teólogos han concluido que los reyes de Oriente llegaron cuando Jesús tenía aproximadamente de 5 a 8 años, por la caravana tan larga que hicieron, de años caminando. Y muchos creen que esa mirra que le llevaron fue la misma mirra que usaron para su sepultura. Esas especias, amados, eran carísimas. Si el cuerpo del Señor hubiera sido vandalizado o para iniciar un movimiento falso, esos linos y ese sudario no hubiera sido respetado, se lo hubieran llevado los mismos vándalos para lucrar con esas especias. Pero no fue así, amados. Jesús mismo, en su carácter de orden, de santidad, único, como es Él, nuestro Dios, lo enrolla y lo pone aparte, diciendo: voy a volver. Es una evidencia que la resurrección se efectuó como un acto divino. Si te llegan a preguntar: ¿qué pruebas tienes? Bueno,
es esta. Ahí estaban las especias aromáticas con el sudario, con los linos finos. Nadie se los llevó. Amados, y ahora tú y yo vamos a meditar en lo que la resurrección de Cristo nos ofrece a ti y a mí. Porque la resurrección de Cristo nos garantiza a ti y a mí, primero, una vida nueva en Cristo Jesús. Jesús se levantó de la muerte para que tú y yo tengamos una vida nueva en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Di conmigo, una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, porque Jesús se levantó de la muerte, yo puedo andar en una vida nueva. Y todo es hecho nuevo. Esto es una transformación espiritual en nuestras vidas. Todo aquel que pone su fe en el Cristo vivo que venció a la muerte experimentará una transformación espiritual por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace que una persona nazca de nuevo. Es el poder de Dios que hace que un corazón de piedra se vuelva en un corazón de carne, amados. Es la obra de Dios respaldando la fe en su Hijo Jesucristo. Una nueva vida es una nueva conciencia. Antes nuestra conciencia estaba totalmente cautiva por nuestros delitos y nuestros pecados, barrida. Pero cuando viene Cristo a nosotros, amados, comenzamos a tener una conciencia del pecado. Comenzamos a alejarnos de aquello que nos alejaba de Dios. Comenzamos a tener un apetito y un hambre por la justicia y por la santidad de Dios. Y todo esto posible es por la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque Él se levantó de la muerte. Esta nueva vida es que tú haces la palabra de Dios el fundamento de tu vida, el mapa de tu vida. Esta nueva vida a la que hemos sido llamados es una vida que no se guía en las circunstancias ni en lo que este mundo dicta, sino en la palabra de nuestro Dios. Oh, yo espero que tú estés leyendo la Biblia todos los días, que estés meditando en ella, porque es el alimento para esta nueva vida que Cristo tiene para ti. Esta nueva vida, amados, tendrá tentaciones. Todos somos tentados. Y el enemigo usualmente ataca nuestros puntos más débiles en la vida. ¿Sabías tú? No quiere decir esta nueva vida que no tendrás tentaciones. Dice la palabra en Santiago capítulo 1 verso 14: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, existe una importante diferencia entre tentación y pecado. Seremos tentados en esta nueva vida. Y la tentación no se convierte en pecado a menos que comencemos a entretenerla y acariciar los pensamientos erróneos. Y cuando un pensamiento malo viene a la mente, es importante conocer que no tiene su origen en ti. Tiene su origen en el enemigo de nuestras almas y aún en nuestra carne, que no se quiere someter a la ley de Dios. Es el enemigo tratando de introducir la tentación con la esperanza de que usted la reciba. ¿Y cuál es la solución, amados? La solución para vencer la tentación en esta nueva vida está en Santiago capítulo 4 verso 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Una cosa importante que recordar es la siguiente: permanece lejos de las áreas obvias, lugares y personas que puedan causarte
las mayores tentaciones. ¿Me ayudan con el micrófono? Está como muy sensible, soy el golpeteo mucho. Recuerda, cuando coqueteas con las tentaciones, estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Y esta nueva vida, amados, es una vida rendida a Dios, que en medio de las tentaciones tú debes de tener muy firme en tu convicción como cristiano, que no eres llamado a una vida sin transformación. El cristianismo es una vida transformada desde adentro hacia afuera. Esta nueva vida obedece al Espíritu Santo, lee constantemente la Biblia y procura una casa espiritual para congregarse y pertenecer. Esto es una nueva vida. No hay una nueva vida sin el poder del Espíritu Santo. ¿Qué logra la resurrección en nuestras vidas? Logra el poder para vencer el pecado y predicar el evangelio. Acuérdate bien de esto, iglesia. La resurrección hace posible que venga un poder de Dios para vencer el pecado y predicar el evangelio. Dice Romanos 6, versos 3 al 7. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Amados, porque Jesús resucitó, tú y yo podemos vencer al pecado. Porque Jesús se levantó de entre los muertos, tú y yo podemos tener poder para predicar el evangelio. ¿Qué se necesita para predicar el evangelio? Un valor que no viene de nosotros, un valor que viene de Dios, que no lo teníamos cuando no conocíamos al Señor. Pero ahora que nos hemos unido a Cristo a través de la fe en su sacrificio, esto es poderoso, porque el bautismo en agua tiene que ver aquí. El bautismo en agua es un acto de obediencia a la palabra del Señor, donde tú te estás identificando con Cristo en su muerte cuando tú entras a las aguas, y te estás identificando con Cristo en su resurrección cuando tú sales de las aguas. Entonces, una fe, amados, demostrada es la que nos ayuda a vencer el pecado. La fe que se manifiesta en obediencia a la palabra es la que vence la tentación y el pecado. Y esto es posible porque Cristo se levantó de esa tumba, amados. ¿Cómo es posible? Por obra sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando Dios ve a un creyente que obedece a Cristo por fe. Cuando un creyente se levanta y dice: no, esa era mi vida pasada, esa era la tentación que casi destruye mi matrimonio, mi familia, y empieza a huir en obediencia a Cristo y comienza a obedecer los preceptos de Dios, el Espíritu Santo ve esa fe y le da poder a aquel creyente para vencer, para mantenerse firme, para hacer un testimonio a sus hijos, a sus generaciones del evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amados, porque Cristo se levantó de la muerte, tú y yo podemos levantarnos a una vida transformada y libre del pecado. Dale un aplauso si usted lo puede creer, por favor. Tercer beneficio que nos trajo la resurrección:
una posición en lugares celestiales en Cristo. Y te voy a explicar esto. Efesios capítulo 2, versos 5 al 6. Dice, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Mira qué poderosa verdad, amados. Si tú puedes identificar en estos dos versos, hay tres nos. Vamos a leerlos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí está el primer nos. Luego dice, nos resucitó. Y luego dice, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estos tres nos, amados, señalan nuestra unión con Cristo. Cuando tú decides tener fe en Jesús como tu Señor y Salvador, tú te estás uniendo a Cristo en su resurrección, en su ascensión al Padre y en su papel actual a la diestra de Dios. Esto me habla de compañerismo con el Dios vivo y poderoso. Esto me habla de una relación con Dios, donde Él me concede que participe en las obras de su reino por medio del Espíritu Santo. Esto es glorioso, amados, porque Cristo hizo posible esta nueva vida. Y en el ámbito espiritual tú tienes una posición de hijo de Dios e hija de Dios. Esto es algo poderoso. Nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sabes, toda esta semana yo quise que meditáramos estas 7 verdades y estos 7 beneficios de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo. Estas 7 doctrinas de la cruz. Porque es necesario, amados, que la iglesia abrace su verdadera identidad. Porque nuestra identidad no depende de nuestras circunstancias o lo que el mundo diga de nosotros, o lo que muchas veces nosotros equivocadamente pensamos de nosotros mismos. Nuestra identidad depende de lo que Dios dice de nosotros. Tú debes de grabar en tu corazón y atesorar en tu corazón que eres un hijo de Dios, porque Cristo pagó por tus pecados y se levantó de la muerte. Y número 4, la resurrección nos beneficia. ¿Con qué? Con la promesa de que un día resucitaremos con Él. Con la promesa de que un día resucitaremos con Él. Sabes, la gente ve la muerte como una tragedia. Lo que es verdadera tragedia es morir sin Cristo en tu vida. Pero cuando Cristo está en tu vida y llega esta transición de morir en este cuerpo, en esta tierra, según la palabra, dice que es más beneficioso estar con el Señor. Y Marta, María, las hermanas de Lázaro no entendían esto. Incluso le preguntaban al Señor y le reclamaron: Señor, mi hermano no hubiera muerto si tú hubieras llegado a tiempo a levantarlo. Y Jesús lo resucita, amados. Pero lo resucita con el propósito de enseñar la resurrección poderosa que obtenemos en Él. Porque Lázaro volvió a fallecer. No sé cuántos días, cuántos años volvió a vivir después de que Jesús lo resucitó. Pero Jesús estaba enseñando la resurrección de una manera mucho más profunda que tú y yo debemos entenderlo. Juan 11:25 dice: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces quiere decir, amados, que cuando tú y yo partimos de esta vida terrenal en Cristo Jesús, tú y yo no morimos eternamente. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos como primicias de la resurrección. Y luego todos los que hemos decidido creer en Él resucitaremos. Cuando alguien muere en Cristo,
no está muerto eternamente, vive eternamente. Y esto es gracias a que Jesús se levantó de la muerte. Amados, hasta el momento que Jesús se levantó de aquella tumba, habían ocurrido resurrecciones. En el Antiguo Testamento hubo milagros a través de Elías, a través de Eliseo, hubo resurrecciones. Incluso, ¿saben ustedes que cuando Jesús murió en la cruz, dice el Evangelio que muchas tumbas se abrieron de santos y hubo una resurrección? Bueno, escuchen con atención. Todas esas personas que resucitaron volvieron a fallecer terrenalmente. Pero Jesús, amados, sigue vivo. Y si tú te habías preguntado, ¿Jesús ahorita es espíritu solamente o tiene un cuerpo? Obviamente la iglesia es el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando. Pero el cuerpo que Jesús tenía, el que fue lacerado, todavía está en esas moradas eternas, vivo, gobernando a la diestra de Dios. Jesús está vivo, amados, 100% Dios, y ese cuerpo glorificado. Y el beneficio más grande, amados, de los discípulos de Cristo es que la muerte deja de verse con temor y se ve como la transición a la gloria de Dios. No es una tragedia la muerte para el discípulo de Cristo. Tragedia es morir sin Cristo. Y Colosenses capítulo 3 verso 1 al 3 dice esto: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿No es esto glorioso, amados? Yo vivo para ese día, y yo quiero que tú también vivas para ese día, iglesia. Permite que todo lo que haces diariamente sea moldeado por la gloriosa promesa de la eternidad que nos aguarda. Permite que todo te moldee, sean cosas buenas o cosas malas que te pasen. Permite que Dios te moldee por esta gloria y esta eternidad que te espera, por haber creído y decidido por Jesús. Iglesia, vive a la luz de la esperanza de la resurrección. Vive a la luz de la esperanza de la resurrección. Hablaba con mi pastor en el funeral de su esposa Cari, y me decía que él y la pastora habían hablado de qué le gustaría a la pastora Cari en su epitafio. Y me dijo el pastor: Andrés, ya sé lo que va a decir, y lo que le voy a poner es esto: en la esperanza de la resurrección. Porque esa tumba se levantará cuando Cristo venga por su iglesia. Amados, ve tus circunstancias como temporales, no como eternas. No veas tu enfermedad física como algo eterno. Dios tiene el poder para sanarte en esta tierra. Dios sana con procesos, con medicina, con tratamientos. Dios es el que le da la sabiduría a los médicos, al ser humano. Pero sabes una cosa, iglesia, también Dios sana en la eternidad. No veas la enfermedad como algo eterno, velo como algo temporal. No veas los problemas económicos como eternos, velos como temporales. Los problemas familiares no los veas eternos, velos temporales. Lo que es eterno es la palabra del Señor, y es Cristo, y es la vida que Él tiene para ti. Que nuestros ojos, amados, siempre estén en Cristo Jesús a pesar de cualquier circunstancia adversa. Que la esperanza de resucitar con Jesús un día nos aliente esta mañana.
nos aliente, nos cobre ánimo, porque las primicias se levantaron y fue Cristo. Luego todos los que creemos en Él seremos levantados. Amados, la Pascua nos recuerda que la vida se compone de viernes dolorosos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y de aparentes derrotas, sábados de silencio, desilusiones y dudas. Pero también en Cristo Jesús hay domingos de victorias, alegrías y promesas cumplidas. Hay domingos de resurrección. Todo lo muerto vive en Cristo Jesús. Todo, amados. La resurrección es un acto creador de Dios. De la misma manera en que el Espíritu Santo estaba involucrado en ejecutar el orden de Dios al principio de la creación, y de la misma manera en que Dios sopló sobre el polvo y Adán y cobró vida, ahí en Génesis capítulo 2, así también estuvo involucrado en la resurrección de Jesucristo. Romanos capítulo 8 verso 11: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Amados, la resurrección es el poder creativo de Dios a nuestras vidas. El poder aplicado de Dios a nuestras vidas. Es gracias a que Jesús resucitó que podemos saber que a través de la fe en Jesucristo somos más que vencedores en toda atadura, situación u opresión en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Te preguntarás. Cargo con ataduras, cargo con malos hábitos que dañan mi comunión con Dios, me alejan de Dios. Hay problemas en mi casa, tengo problemas de carácter, mal carácter. ¿Cómo puedo aplicar este poder de la resurrección a mi vida? ¿Cómo puedo ser beneficiado? Escucha bien, porque si la carne fue crucificada, entonces todas las ataduras del pecado se quedaron en la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, todo tu pecado quedó ahí. Dice el libro de Colosenses que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Tu pecado, la mentira, el egoísmo, la envidia, todo eso interno que tal vez te condena, todos esos hábitos externos pecaminosos fueron clavados en la cruz. Y cuando Jesús resucitó, lo hizo sin relación al pecado. Entonces tú te identificas con Cristo en su cruz y en su resurrección. Y es ahí, amados, donde cosas como alcoholismo, como drogadicción, como violencia, como traiciones, como ataduras sexuales, emociones negativas, toda debilidad de la carne, toda falta de carácter justo y santo, por mencionar algunos, son ahora vencibles y es posible vivir sin ellas debido a que al ser bautizados en Cristo Jesús nos identificamos en su muerte y en su resurrección para una nueva vida. Gracias a Cristo tú puedes ser libre, tú puedes presentarte justificado delante de Dios porque Él llevó tus pecados en esa cruz, amados, y Él se levantó de la muerte venciéndolos para que ni tú ni tus generaciones vivan atados y en opresión más. Gracias a que Jesús se levantó de la muerte, tú y yo podemos ser libres. Amén. Quiero que veamos este video.